Bueno, muy buenas tardes. De parte de Italcol S.A. agradecemos la participación de ustedes en esta charla, especialmente la Regional Centro de las plantas de Ibagué y Palermo. Entonces, la charla está titulada Evaluación de la grasa dorsal y condición corporal en cerdas. Bueno, esta técnica, como todas, tienen una justificación, especialmente que es el ajustar y el evaluar el plan de alimentación que yo tengo en mi granja, ya que va a permitirme, a través de la evaluación de la misma, saber si mis animales están como tal bien alimentados y están bien manejados. Es la primera justificación pues de esta ayuda técnica. Perfecto. Al realizarla como tal, vamos a tener mejoras en los parámetros productivos y reproductivos de la granja, ya que vamos a mejorar aspectos como cuáles. Lograr un intervalo de estete-servicio más reducido, ya que este dato tenemos que tenerlo en un rango de 3 a 6 días, máximo 8. Cuando tenemos una mala alimentación y un mal manejo de un animal en el destete y en la lactancia, pues vamos a tener intervalos de servicios más largos. Y esta técnica, una de las mejoras que nos permite hacer es precisamente este intervalo. Otro es el incrementar los nacidos totales y nacidos vivos, ya que vamos a poder obtener el 2.4 hembra año, lo que nos va a permitir que este animal se maneje correctamente. Entonces, como le explico yo a los productores, ese 2.4, 2.5, ¿cómo lo manejo? Que mi hembra como tal en un año me pare 2 veces y en el año siguiente 3, en el año siguiente 2, en el año siguiente 3. En el año que se va con 2, debe de pasar cargada para poder tener los 3 partos respectivos en el siguiente año. Al igual que me va a mejorar el desarrollo de las primerizas, ya que lo que siempre hacemos es trabajar número de calores. Nunca trabajamos peso y mucho menos hacemos un seguimiento como tal a la condición corporal del animal y su espesor de grasa dorsal. Mejorar la tasa de partos. Está algo lento el internet, me disculparán. Y hacer una menor tasa de reposición, ya que cuando tenemos animales que no me están entrando a servicio rápido, que no me están cumpliendo con ese 2.4, que no me están trabajando la tasa de partos como debe de hacer, pues son animales que fácilmente van a salir de mi granja. Si yo tengo como tal mis animales bien manejados, bien alimentados, la tasa de reposición va a ser la ajustada o la que manejamos normalmente en granja. Perfecto. Entonces, ya entrando un poco más, para poder medir como tal estos índices, estos parámetros, nos ceñimos a qué métodos o a qué equipos. Básicamente a los que son o de forma directa o a los que son de forma indirecta. De forma directa tenemos el medidor de grasa dorsal, que es un equipo que me va a trabajar a través del ultrasonido, y los equipos indirectos, que es lo que hacemos normalmente en granja, que es la evaluación de condición corporal a ojo, ¿sí?, del animal de 1 a 5, el pesaje del mismo o a través de la herramienta caliper o precisor. Bueno, en pantalla tenemos el método directo, que son los dos ultrasonidos o medidores de grasa que me manejan o que son más usados. El más antiguo, el de la margen izquierda, es el Renco, que es un equipo que viene con una sonda
En el caso del UT01, que es el que manejamos en Italcol y el que tenemos en la zona que yo asisto, es un equipo más portable, es un equipo más liviano, que viene incorporada como tal en su parte posterior la cámara de la sonda, que es lo que tiene el Renco en la punta de la sonda. Entonces es un equipo más portable, es un equipo que cabe en la mano y es un equipo que me permite a mí trabajar a una mano. Entonces pues me hace el trabajo más fácil, más rápido, a diferencia del Renco, que es un equipo más robusto, más pesado. Es un equipo que tengo que trabajar obligatoriamente a dos manos, ya que con una obtengo y obturo y con la otra me maneja la sonda y llevo a punto P2. Otra diferencia de los dos equipos es que el Renco solo maneja lectura por lectura y debo de almacenar de una vez o de tabular. Entonces muchas veces debo de tener una persona que me ayude a tabular, o si soy yo la misma persona que lo hago, pues debo como tal ir llevando los datos animal tras animal. En el caso del UT01, es una herramienta que me permite almacenar hasta 99 memorias y me permite hacer la lectura de todas las tres capas, donde en el número 3 me bota o me da como tal el número de la grasa dorsal definitivo. Y en el 1 y en el 2, la capa 1, en el 2 la capa 1 más 2 y el 3 me bota la suma de todas las tres capas. Si yo quisiera diferenciarlas, solo saco la diferencia, pero siempre nos guiamos con el número 3, que es el grosor de la capa total. Y es un equipo, como lo comentaba, que puedo obtener a través de grabar, un botón para grabar, o ese mismo botón me sirve como tal para poder ir a las lecturas y hacer un récord de cada una de las que vaya realizando. Entonces, estos son los equipos de método directo. Bueno, entonces, como les comentaba, es un equipo que me emite y recibe señales a través de ultrasonido, ¿sí? Él mismo hace el cálculo, no en el caso del ecógrafo que me muestra unas imágenes, él me va como tal a digitalizarlas y me va a presentar en pantalla una lectura en la que me emite como tal el registro en milímetros de la grasa dorsal del animal, ¿sí? Su rango de medición son muy fiables, ya que solo tiene una diferencia de 1 milímetro, ya sea por arriba o ya sea por abajo. Y me pueden medir un rango de 4 a 35 milímetros. Entonces son unos equipos confiables y son unos equipos que pueden como tal prestarme una herramienta útil al momento de realizar el trabajo. ¿Qué pasó? A ver. Perfecto. Entonces, acá en pantalla ya tenemos los métodos indirectos. Tenemos la evaluación de condición corporal a ojo. Tenemos el caliper. Y tenemos el pesaje tradicional, que es el que hacemos en granja. Entonces, condición corporal lo tenemos en el manual de línea naranja de apoyo que tenemos en la línea en la página 8 para los que han tenido posibilidad de tener el manual. El caliper precisor, que es una medida un poco más justa, más palpable de la condición corporal a ojo, y el pesaje, que sigue siendo una guía, pero sigue siendo catalogada como método indirecto, ya que ninguna de estas tres me va a medir como tal el espesor de la grasa dorsal. Ya entrando un poco más en detalle, la condición corporal a ojo, que es la que se realiza en la mayoría de granjas, es una técnica visual netamente, en la que valoramos al animal en una escala del 1 a 5, donde tenemos el animal 1 como un animal muy delgado, el animal 2 como un animal delgado, el animal 3 como un animal normal, el animal 4 como un animal gordo y el animal 5 como un animal muy gordo. Y el éxito como tal de esta evaluación es que podamos o que la persona que lo realice sea la que siempre lo haga,
o las personas que intervienen en ese proceso lo estén haciendo con una regularidad de a 8 o 15 días, ya que eso me va a permitir afianzar un poco más el ojo y no tener, llamémoslo, pifias o errores al hacer la evaluación. Cuando yo lo realizo, como tal, debo hacer una medición y un promedio para determinar cuántos de mis animales se encuentran en cada uno de estos estados. Entonces, el normal, que debe de ser el 3, en granjas en nuestra zona sur de Colombia, encontramos animales aún todavía criollos y mucho cruce por animal de carne. Entonces, el ideal en nuestras zonas se maneja en un rango de 3 a 3,5 máximo. Y nuestra zona también tiene animales de razas maternas, llámese landras, larva y cruce por ellas, o granjas que tienen también animales de cerdas hiperprolíficas, donde el data normal de los animales estaría en un margen de 2,5 a 3. Sea el uno, sea el otro, este data debe estar en un porcentaje del 90% en la normalidad y solo el 5% de mis animales estén en un magro o en una condición corporal delgada, muy delgada, y el otro 5% en unos animales gordos o muy gordos. Aquí también hay que aclarar de que esta es la gráfica que siempre nos han mostrado desde hace muchos años, donde evaluamos solamente el jamón del animal. Pero también tenemos que tener en cuenta que al animal hay que detallarlo completamente, donde vamos a mirar como tal su flanco ijar, que es el triángulo que se forma entre la cadera y la última costilla, qué tan hundida o rellena esté en esa parte, las costillas, qué tan visibles son en el animal, la parte dorsal, qué tan puntiaguda se encuentra en animales delgados, ligeramente cubierta en animales normales y muy cubierta en animales gordos. Y la cara y la papada del animal también nos da mucho que decir porque en un animal gordo o muy gordo son animales de una papada amplia con una tabla de cuello bien conformada, a diferencia de un animal delgado, que tanto así que pueden llegar a tener cuenca de ojos. Y la base de la cola. Entonces, lo tenemos que hacer en un conjunto, no solo por jamones, y tener en cuenta esta recomendación especialmente en animales de carne, ya que ahí es donde podemos tener la mayor pifia y lo hemos hecho con muchos productores, donde muchas veces hemos calificado solo por jamón en una condición corporal 3, cuando realmente el animal, si miramos el resto de su cuerpo, es un animal como tal que está realmente en un 2,5 por debajo de 2,5. Bueno, entonces como les comentaba, que lo realice la misma persona y que lo haga al menos con una diferencia de 8 a 15 días para poder adiestrar ese ojo de esa persona operativa que realice el trabajo y también para ir ajustando cada vez el plan de alimentación. Pasando ya al siguiente método indirecto, que es el Caliper Precisor, ya es una herramienta más palpable, ya que aunque no lo crean, hay personas que a pesar de que el método anterior sea muy sencillo, no tienen un ojo tan confiable y no lo realizan de una forma tan detallada como se comenta. Entonces, este aparato, este equipo, es más confiable, es más fácil de realizar, inclusive para estas personas que no tienen un buen ojo, llamémoslo de esa forma. Entonces es un equipo que tiene una escala acá a mano derecha, donde vamos a valorar el animal, estas dos maniguetas, que es donde van nuestras manos, y el animal vendría aquí en esta porción central. Entonces, la escala está catalogada por colores o por números. En este caso, este caliper tiene color rojo, verde, amarillo, donde el rojo cataloga al animal delgado y va a una escala de 1 a 11. El verde, que como tal me cataloga al animal ideal o normal, que está en una escala del 12 al 15. Y el animal gordo o muy gordo o sobreacondicionado en una escala de 16 a 29.
Entonces, ¿cómo se trabaja esta herramienta? Algo muy sencillo. Hacemos obviamente parar el animal. Una persona se ubica por la parte posterior, ¿sí? Y vamos por palpación a buscar el espacio intercostal entre la última y la penúltima costilla. De ahí nos subimos hacia la margen central del animal, el dorso del animal, y ponemos el caliper. No hacemos ninguna presión, porque si yo ejerzo presión sobre el equipo, me va a alterar la medición. O por el contrario, si yo estoy en las maniguetas y no dejo descansar el equipo sobre el animal, pues también lo voy a alterar. Entonces, lo pongo, lo dejo que descanse por su peso en el punto en el que determiné que la lectura. Muchas veces puedo usar un marcador, en la foto anterior se veía un marcador, o puedo usar como tal la tiza de campo, la tiza roja, verde que tenemos en campo, ¿sí? Y con el fin de que si el animal se me mueve, pues yo puedo como tal volver a poner el equipo en ese punto. Entonces, y ahí hago mi calificación, dependiendo de lo que me haya dado la tabla o la escala del caliper. Entonces, en animales de 1 a 11, ya sé que su calificación es delgada, debo de aumentar la ración. En animales que me dan escala 12 a 15, la mantengo. Y en animales gordos, como tal, disminuyo la ración. Estos aumentos o disminuciones los trabajo en un rango de 200-250 gramos, ya sea para arriba o ya sea para abajo, ya que para lograr como tal un cambio o una mejora a mediano plazo más que a corto, porque pues sabemos que una recuperación de condición corporal, no va a ocurrir de un día para otro. Y el pesaje, que lo hacemos más es en animales de ceba más que en animales adultos ya para reproducción, lo podemos hacer a través de cinta o a través de la báscula, y nos podemos guiar bajo estos valores. En el margen izquierdo tenemos una tabla para hembras nulíparas, en la margen derecha para animales de primer parto en adelante. Entonces, un animal a 21 días de ser inseminado por primera vez va a tener un peso que oscila entre 120 a 125 kilos, 14 días previos 130 kilos, y animales con unos 240 días ya para inseminación, estamos hablando prácticamente de tercer, cuarto calor, con unos pesos de 138 a 140 kilos. Y este animal a parto me va a llegar más o menos en unos 185, máximo 210 kilos. En la margen derecha, como les comentaba, están los animales desde un parto hasta 8 partos versus kilos del animal, donde tenemos en el primer y segundo parto animales que me van a lograr o se van a mantener en un peso promedio de 210 a 230 kilos. Animales que en un tercer a un cuarto parto me van a llegar o mantener en 70 kilos. Animales con 5 y 6 partos de 230 a 250 kilos, y animales de 7 a 8 partos con unos 240 a 260 kilos. Obviamente, estos son promedios, depende mucho y la dispersión hacia las razas de los animales, la alimentación, que tanto hayamos respetado los 3 o 4 calores y el levantamiento de este animal para poder ser cargado por primera vez. Bueno, ya pasando al método directo, medidores de grasa dorsal. Nos vamos, para trabajar con ellos, vamos a ubicar el P2, el punto P2, que se sitúa a 6.5 centímetros de la margen dorsal del animal, ubicándonos en la última costilla. Entonces, así como hicimos con el caliper, vamos a ubicarnos en la última costilla del animal, nos vamos a ir a la margen dorsal central del animal, y de ahí nos devolvemos 6.5 centímetros, que es donde está el mayor grosor a nivel músculo y a nivel de grasa dorsal. Ese es el punto P2, que es donde vamos a trabajar como tal el medidor de grasa dorsal. Simplemente cuando ya lo ubicamos, lo marcamos, ¿sí?
O si es un animal que está en alimentación, se le está dando comida para mayor docilidad, o es un animal que está como tal en reposo, no necesitamos como tal marcar, pero si queremos lo hacemos. Ponemos la sonda en el caso del equipo 1 del renco, en el caso nuestro el UT01, y obturamos y hacemos la lectura. Adicionalmente, nosotros lo que hacemos es que guardamos en memorias, ya que tenemos una memoria hasta de 99, para poder trabajar, a diferencia del renco que se tiene que, como tal, tabular directamente. Entonces es algo muy sencillo, es algo muy rápido de valorar. El equipo realmente es el que va a realizar todo. Y nos vamos a ir a rangos de medición. Entonces, en animales nulíparos, ubicados en P2, vamos a tener como tal que a 21 días, así como valorábamos el peso, animales que tenían unos 125 kilos están en un rango promedio de 17 milímetros de grasa dorsal. Animales que ya nos lograban los 130 kilos aproximadamente, faltándole 14 días, nos logran unos 18 milímetros promedio de grasa dorsal. Animales que estaban como tal en un rango de 140 kilos ya para inseminación, con 240 días, tenemos en promedio unos milímetros de grasa dorsal de 20 a 21, y al momento de parto, animales acondicionados en unos 23 a 24.5 milímetros de grasa dorsal. Este es un punto alto, pero hay que recordar que son animales que no han sufrido parto ni han sufrido lactancia. Por ende, llegan tan sobrecondicionados al momento del parto. Pero si miramos la tabla como tal, ya en animales que han tenido un parto en adelante, ya la situación es otra. Por lo mismo que les comentaba, ya son animales que han parido y son animales que han lactado, han sufrido el rigor del trabajo ya en parideras, entonces son animales que su grasa dorsal se mantiene a un nivel más bajo. Entonces tenemos en un primer parto de 16 a 19 milímetros y tenemos un promedio desde el segundo al octavo parto de unos 14 a 18 milímetros de grasa dorsal, donde debemos tener que hay un rango de pérdida en lactancia de 2 a 3 milímetros, que es el ideal. Ya lo vamos a ver más adelante, y tenemos un rango máximo de unos 4 a 5 milímetros. Como pérdida máxima, de 5.5 milímetros para arriba ya es una pérdida no aceptable y hay que reevaluar totalmente desde genética, alimentación y manejo qué es lo que está pasando en la granja. Entonces, aquí a modo de hacer una comparación condición corporal milímetros de grasa dorsal, tenemos que animales de condición corporal pobre oscilan entre los 11 hasta 14 o 15 milímetros de espesor de grasa dorsal, animales ideales con 18 milímetros y animales sobrecondicionados desde 20 a 25 milímetros de grasa dorsal. Bueno, ¿cuándo debo de utilizar esta herramienta? Básicamente, en granja lo utilizamos en 3 momentos. Primero, al mes de gestación, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? Con el fin de mirar qué tanta recuperación tuve de las pérdidas que salimos en el momento del destete a través de la lactancia. Entonces, como acá trabajamos alimentación desde 2.2 a 2.6, dependiendo si mi animal está delgado, normal o gordo, entonces, en este mes vamos a ver qué tanto este animal se me recuperó y si vamos a tener que hacer ajustes de aquí para allá, ¿sí? Llamemos una semana, 15 días, un mes, dependiendo de con qué condición corporal entró y con qué milímetros de grasa dorsal. Entonces, nos permite ahí corregir la parte o el programa de alimentación. Tenemos un segundo momento que es al entrar a la maternidad, ¿sí? Donde vamos a poder determinar si esta lectura fue buena y si la recuperación que hicimos entre el día 30 al día 100, 100,
14 o los 7, dependiendo cómo lo realicen en granjas, o previo, como nos lo muestra la gráfica, vamos a evaluarlo en condición de grasa dorsal. Si vamos a ingresar como mínimo, debemos de hacerlo de 16 a 18 milímetros y como máximo en animales sobrecondicionados en 22 milímetros. De ahí para arriba vamos a tener inconvenientes en la parte de lactancia. Entonces, nos permite verificar si esa restricción o alimentación que tenemos en gestación me va a permitir llevar un animal acondicionado a la parte de parideras o lactancia. Y por último, evaluamos el tercer momento en el destete, donde vamos a valorar, como les comentaba, cuánto fue esa pérdida. Ideal debe de ser de 2 a 3 milímetros. En animales de nuestras zonas, animales como les comentaba, criollos, animales tipo carne, cruzados por ellos mismos, sus rangos se mueven un poco más arriba, son animales de 4 a 5 milímetros y ya como les comentaba, si nos pasamos de 4.5 para arriba, vamos a tener un animal no deseable para trabajar y una repercusión directa en los resultados productivos y reproductivos con respecto a ese animal. Entonces nos permite evaluar las pérdidas de grasa en maternidad y la mejora del plan de alimentación. Eso en animales que ya están como tal trabajando en nuestra granja. En nulíparas lo podemos hacer a través de los calores, primer, segundo, tercer calor, donde sus promedios oscilan de 18 a 19 milímetros. El segundo momento en un animal nuevo en nuestra granja, un nulíparo, serían al momento del servicio mínimo de 20 a 21 milímetros y al momento de parto con un promedio de 23 a 24.5 milímetros, como lo veíamos en la tabla. Bueno, yo debo como tal de valorar, de realizar y valorar el trabajo y los resultados que nos den en cada una de las 3 fases, ¿sí? Y lo debemos de realizar al menos una vez al mes. Si son muchos los animales, al menos tomamos un número representativo de cada uno de esos 3 grupos. Pero no debo de cometer el error que es coger la totalidad de animales y hacer un promedio. ¿Por qué? Porque se han encontrado casos donde el 50 por granjas, donde fácilmente pueden estar en un 50% de condición corporal 5 y el otro 50% en animales de condición corporal número 2, que a nivel de medición me va a dar un 3.5. Si yo veo este rango, yo diría, perfecto, mi granja está bien, pero realmente no está bien porque la mayoría de animales se encuentran en el extremo. Yo debo de tener es un promedio donde la mayoría de mis animales se encuentren en esta condición corporal o en estos milímetros de grasa dorsal, en el centro, siempre en la normalidad. Entonces, por eso dice que no debo de juzgar mi granja como un todo, sino de irme a juzgar fase por fase, y eso me permite a mí buscar dónde está el inconveniente. Si no estoy haciendo un correcto manejo para el destete, o en el momento de la lactancia, o si el problema lo tengo más atrás durante la gestación. Pregunta, ¿cuál es el equipo o la mejor forma para yo poder evaluar? Entonces, realmente la respuesta sería el combinar tanto el método directo como el indirecto. Entre más ayudas tenga yo, pues me va a permitir cada vez tener un mejor resultado. Y que debo de contar con que tengo un equipo de trabajo que puede llegar a afianzarse más hacia un equipo o hacia una ayuda que la otra. Entonces, si yo tengo, entre más herramientas tenga, mejor va a ser mi resultado al final. Entonces, yo puedo combinar un pesaje con un método directo, o sea, combinar directos con indirectos, un caliper o una condición corporal a ojo con el método directo que es la medición de grasa dorsal y es válido. Entonces, miremos cómo sería el fenómeno. Si a mí me llega un animal en condición corporal 4 o 5, o animales sobrecondicionados por encima de 20 milímetros de grasa dorsal, 20, 22, 25 milímetros, que ya lo consideramos como un animal gordo,
me va a llevar a que este animal tenga una disminución en el consumo del alimento. Esto a su vez, ¿a qué me lleva? A que voy a aumentar el número de cerdas flacas al destete. Lo que me hace que haya en estos animales un retraso en el calor y un bajo número en la camada siguiente. Todo esto mediado, ¿gracias a qué? A la leptina, ¿sí? Que es una hormona producida por los adipocitos, obviamente a nivel de ¿qué? De tejido graso o a nivel del tejido adiposo. Es una hormona que compite o limita hacia dos actividades. Uno, hacia la parte de saciedad o apetito y la otra hacia la mediación o modulación a nivel hormonal, ¿sí? Entonces, básicamente su concentración está dada es a nivel de qué tanta adiposidad o tejido graso tiene el animal. Entre más graso esté el animal, pues más lectina va a producir. Y el animal, entre menos condición corporal, pues menos lectina va a producir. Entonces, a concentraciones altas se presenta un estado de saciedad o disminución del apetito, lo que hace que de una vez el animal cese la ingesta de alimento. Esto es lo que nos explica por qué muchos animales se demoran 2, 3 días, otros una semana, inclusive otros hasta 2 semanas, lo que va a empezar como tal todo desencadenar el problema en parideras. Y ante concentraciones bajas de esta hormona o inclusive la ausencia de la misma, vamos a tener niveles bajos de gonadotropina, lo que a su vez nos va a hacer un pobre desarrollo a nivel folicular. Entonces, ¿a qué llevamos? A que haya un retraso como tal en el calor, y es lo que explica de estos animales delgados por qué no trabajan los 6 o 8 días máximos, si no son animales que van a presentar calores 14 días después o más, ¿sí? Dependiendo de la condición corporal, dependiendo cómo esté manejando yo el destete, cantidad de alimento, estimulación y manejo de la misma. Y cuando logran estos animales quedar cargados, pues fácilmente, si no se van con una repetición, vamos a tener camadas bajas. Bueno, como consecuencia, lo que hemos comentado, aumento de cantidad de lechones muertos a parto, una baja producción de leche, ya que un bajo consumo y un sobreacondicionamiento de esta hembra va a ser esa baja producción de leche, un aumento de mortalidad de lechones, ya que si no hay comida, son animales que van a sufrir de frío, inanición y muerte. Va a haber, de los que se salven, va a haber un bajo peso al destete, por lo mismo, viene todo en cadena. Y al final, como el animal va a salir más flaco, me va a aumentar el intervalo de destete-servicio con un aumento en el porcentaje de animales descarte y mucha morbilidad en casos de pododermatitis y problema de mastitis. Al igual que en animales delgados, pues vamos a tener una menor como tal tasa de ovulación, una disminución por pérdida embrionaria y una caída o fenómeno del segundo parto, que son animalitos, y esto sucedió mucho cuando comenzamos a utilizar las hembras hiperprolíficas que hacían un muy buen primer parto, se nos caían en el segundo, reforzábamos el manejo de estos animales y ya en el tercero para arriba comenzaban a mejorar y a superar sus estándares, ¿sí? Sus resultados. Entonces, todo este es el fenómeno dado a través de una mediación hormonal y bajo un sobreacondicionamiento o una condición corporal desfavorable. Bueno, a modo de resumen, una alimentación afecta el rendimiento reproductivo de 2 o 3 partos posteriores. Ojo a esto, ¿sí?
¿Por qué? Porque la madre sacrifica sus propias reservas corporales para no afectar el desarrollo prenatal de los lechones. Granjas con sistema de alimentación deficiente durante la gestación tienen tasas de reemplazo mayores al 50%. Entonces, como tal, nos hace que el reemplazo o el descarte de animales, que muchas veces no lo tenemos contemplado como tal en las granjas, en un 40% como debe de ser normal, se nos va un 10 y hasta un 20% por encima, ¿sí? Y las hembras que siguen estando en la granja nos van a dar unos promedios de 2.5 a 3.5 parto hembra ciclo, ¿sí? En ciclo de vida. Entonces, a sabiendas de que nuestros animales, el mayor pico ocurre entre el tercer al quinto parto. Entonces, nos hace como tal que trabajemos animales con un menor de tiempo de vida y de uso y que tengamos que aumentar el descarte de los mismos. Y cuando tenemos todo lo contrario, alimentaciones excesivas, ¿sí? Que ocurre muchas veces cuando trabajamos animales con suplementaciones, que es muy común en la zona que yo manejo, donde se usan mucho los sueros, mucho las lavazas, residuos de cosecha, ¿sí? Ensilajes para animales. Vamos a tener animales sobreacondicionados, que en este periodo también produce un efecto negativo. Las cerdas sobrealimentadas después de la monta o inseminación y durante la gestación presentan una mayor mortalidad embrionaria y producen camadas menores que las cerdas alimentadas correctamente. Y por último, un programa de alimentación elaborado a partir de la medición de la grasa dorsal nos dará que podemos tener un ahorro de hasta 60 kilos por cerda año, ya que vamos a estar encima del animal, vamos a estar mirando constantemente su condición corporal y su medida de grasa dorsal y nos va a permitir cada vez hacer ajustes en los momentos que necesitamos y que nos van a beneficiar en nuestros resultados productivos y reproductivos. Tener una mayor cantidad de cerdas con grasa dorsal entre 17 a 21 milímetros al momento de parto, lo que les explicaba en gráficas anteriores. Y cuando hablamos de condición corporal, yo debo de tener el 80 al 90% de mis animales en la condición corporal ideal y tener un 10 o un 5% en animales que estén o en un extremo o en el otro, porque son los animales problema de mi granja. Y tener un porcentaje de cerdas con mucha grasa mayor a 22 milímetros, que esto sea menor en mi granja, cada vez se presente menos. Perfecto, esa es la charla. Espero haber cumplido sus expectativas. Quedamos abiertos a las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Aquí en el interno tenemos una pregunta. ¿Cuántos kilos de alimento al día se debe comer una cerda preñada? Bueno, yo lo divido en dos. Para nuestras zonas que les comento, nuestros tipos de animales criollos tipo carne, manejamos 2 kilos desde los 0 a los 85 kilos. A los 85 días de vida, de gestación, disculpen. Y en animales que vengan de genética materna, llámese landra, llámese larguay, o animales hiperprolíficos de las casas genéticas, se aconseja que durante los primeros 30 días de gestación trabajemos bajo condición corporal que nos dé el animal o de su grasa dorsal, trabajemos 2.2 en animales sobrecondicionados, 2.4 en animales normales, 2.6 en animales por debajo o delgados, hasta los 30 días. Posterior a ello, yo bajo a 2 kilos si el animal lo recuperé y lo llevé a la normalidad. Si aún le quedó faltando, ya sea por arriba o por abajo, lo sigo haciendo una semana más, 15 días más, un mes más, hasta que el animal en la siguiente evaluación ya esté en la condición corporal normal o en el nivel de grasa dorsal normal. Eso básicamente en alimentación en hembras preñadas o cargadas.
Edwin, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin, buenas tardes, con Jorge Otalora. Sí, señor. Don Jorge, mucho gusto. Buena tarde. ¿Cómo está, Edwin? Una preguntita. Acá en el almacén siempre viene la gente a preguntarme por el cerdito preiniciador y el iniciador. ¿Sí? Señor. El preiniciador, ¿hasta cuántas semanas se da? Y el iniciador, ¿hasta qué tiempo se da? ¿Me puedes colaborar con eso y la cantidad que le tiene que dar a cada uno? Con mucho gusto, don Jorge. Bueno, el preiniciador y el iniciador son los primeros alimentos que damos a nuestros cerdos después del destete. En una granja tecnificada, nuestros destetes son de 21 días. Hay granjas que han explorado destetes de 18 a 16 días, ¿sí? Pero con un manejo y un control mayor y con unas hembras de una muy buena genética, que sean animales lecheros, que me saquen animales aún en esos días con un muy buen peso al destete. Si lo tomamos por tabla, con destete de 21 días, ¿sí? La alimentación por preinicio son 3 semanas. Y la siguiente etapa, que es el inicio, son 3 semanas adicionales. Entonces, en toda la etapa del preseo son 6 semanas, donde 3 es el preinicio y 3 son el inicio. Para la zona más sur de Colombia, de nuestra zona, los destetes no ocurren a los 21 días, los destetes ocurren más hacia el día 28, 30, normalmente 30 a 35, y tenemos granjas que aún destetan animales entre los 45 a 60 días, que en nuestras zonas le llaman cerdos volantones, donde están sacando un cerdo grande al destete, pero están sacrificando condición corporal y milímetros de grasa dorsal en las hembras, ¿sí? Entonces, estos cerditos que yo vaya destetando en distintas etapas a lo que me comenta la tabla, yo lo que hago es ir a la tabla y ajustarme al peso. Entonces, estos animales fácilmente están saliendo en unos 9 a 12 kilos. Les alcanzo a dar un preinicio una semana y pasaría posteriormente a dar 3 semanas de inicio para pasar al levante. Básicamente es eso, don Jorge. ¿Tiene alguna pregunta o...? Sí, Edwin, ¿y la cantidad que le podemos dar? Ah, bueno, perfecto, la cantidad. Entonces, en la primera semana, si el destete, como le decía, fue de 21 días y animales en promedio de 6 kilos, ese animalito en la primera semana va a consumir 220 gramos día. Pero ese 220 gramos día yo no se lo puedo suministrar de una vez, a no ser de que tenga un comedero automático, ¿sí? Como la mayoría de nuestras granjas no lo tienen, entonces lo que hacemos, esos 220 gramos, los repartimos en varias veces al día, para que el animal lo aproveche, tenga menos oxidación y menos daño el alimento y sea más aprovechable por el mismo. Entonces lo hacemos en 4, 6 o 8 comidas si es posible, dividir esos 220. En esa etapa del preinicio arrancan con 220 gramos y terminan con 530 gramos animal día para el preinicio en las 3 semanas. Y en la etapa de inicio arrancan con 730 gramos día y terminan con 1 kilo de consumo animal día en la etapa de iniciación. Listo, Edwin, ya me quedó claro. Muchas gracias. A usted, don Jorge. Adriana Bueno. tiene la mano arriba. Si tienes alguna pregunta, puedes abrir el micrófono, Adriana. Bueno. Carlos Mario Rodríguez, puedes abrir tu micrófono si tienes alguna pregunta. Ok, aquí en el interno tenemos unas preguntas. ¿Qué tanto influye la genética en la grasa dorsal? Bastante influye. ¿Por qué? El animal que menos grasa dorsal nos da son el animal piedra, ¿sí? Esto pues a nivel de ceba. Pero en nuestra zona es muy frecuente, como lo comenté a lo largo de la charla, tener hembras con alto porcentaje de piedra o en su cruce tener piedra.
Estos tipos de animales pues nos van a marcar un menor grado de grasa dorsal. Y las razas como el Larguay, el Landras y el Duroc son animales que tienen un mayor depósito de grasa. Entonces, indiscutiblemente, la raza sí influye en el espesor de la grasa dorsal. Tenemos otra pregunta. Tengo una cerda que lleva 20 días de destete y no entra en celo. Bueno, hay más que la respuesta, yo haría preguntas como ¿cuáles? ¿Cuántos días fue la lactancia de esta hembra? ¿Cómo y con qué cantidad fue alimentada y en qué condición corporal salió? Porque con estos datos yo puedo hacer un acercamiento a poder detectar el problema y saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, hay casos que cuando yo ya me paso de 28 a 30 días, fácilmente la hembra pudo haber entrado en calor en lactancia. Entonces, ¿qué me obliga? Que tenga que esperar el ciclo de 18 a 23 días para que el animal me vuelva a ingresar. O si tenemos un animal que salió muy delgado, como lo vimos en los SLAT, vamos a tener una alteración en su ciclo reproductivo que va a necesitar un sobreacondicionamiento para poder que el animal como tal comience a restablecerse y comience a trabajar a nivel reproductivo. Preguntan que ¿cuál es el peso ideal para la compra de hembras de reemplazo en casa genética? ¿Perdón? ¿Cuál es el peso ideal para la compra de hembras de reemplazo de casa genética? Ok, gracias. Bueno, ha pasado mucho, ahora último, y gracias a que tuvimos unas promociones en nuestra empresa hermana Porcigenes, donde se apreció mucho que la persona prefería animales con un peso alto, porque pues uno entiende que el productor quiere invertir, que ese tiempo entre que me llega y cargo el animal sea el menor posible, y a la vez tenga que dar la menor alimentación posible al animal. Entonces, si nos ponemos en los pies del productor, es aceptable, ¿sí? Pero realmente a nivel técnico la respuesta es todo lo contrario. Yo debo de tener animales que cuando lleguen a mi granja oscilen en un precio entre 60, máximo 80 kilos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a tener una adaptación a mi clima, a mi manejo, a mi plan de alimentación, ¿sí? Segundo, voy a poder identificar el calor, su primer calor desde un principio y hacer ajustes a planes de alimentación. Y tercero, porque yo mismo voy a realizar mi plan o esquema de vacunación según mi zona. Porque, por ejemplo, en nuestra zona somos endémicos de la leptospira y somos endémicos a erisipela. Y muchas granjas como tal tienen parvovirus. Entonces, eso básicamente en una vacuna yo puedo tener el control que viene todo, que es la triple reproductiva. Entonces, yo ubico ese animal dependiendo de la zona y asimismo voy ajustando planes vacunales. Entonces, a nivel técnico, indiscutiblemente, que un animal me llegue a mí entre 60 a 80 kilos. Ok, preguntan, ¿cuáles son las características ideales en la selección de una cerda madre? Bueno, cuando yo salí se hablaba mucho y la principal era el número de pezones y la forma del pezón y el enfilamiento del pezón. Entonces se decía que eran pezones pares, parejos, simétricos, que al menos fueran animales con 12 pezones en adelante, ¿sí? Ideal unos 14, 16 pezones. Y ahorita se ha revalidado porque realmente ya no se está mirando en esta forma, sino que las casas genéticas lo que están haciendo es que están asegurando 14 tetas funcionales. Entonces yo puedo tener un poconón de tetas en el animal, pero mirar cuántas realmente son las que funcionan. Entonces para las hembras hiperprolíficas, realmente lo que buscamos es que tengan al menos
14 tetas que funcionen al momento del parto. Entonces, son animales que al menos deben de tener 14 tetas y pueden ser impares o pares. Obviamente, arranca desde su genética. Son animales que vienen de razas Landras o Larguay. En el caso nuestro en Porcigenes son 50-50, 50 Landras, 50 Larguay, lo que nos va a garantizar un animal materno, dócil, longevo, lechero, ¿sí? Son animales que tienen que pasar por una selección desde su nacimiento, ¿sí? Peso al nacimiento, peso al destete, ganancias de peso, también sus aplomos, su fenotipo, su tamaño de vulva, son como las características más importantes. Y aplomos, ¿no? Obviamente. Listo. ¿Qué puedo hacer cuando tengo una cerda de cría con sobrepeso? Bueno, el sobrepeso en condición corporal 4 es manejable, ¿sí? O lo que se considera gorda. Animales de 20 milímetros, máximo hasta unos 22, 23. Son animales que se pueden recuperar, ¿sí? No es fácil, pero se puede recuperar. Bajando obviamente ración y es un control a 2, 3 partos. No es que yo lo vaya a lograr en un solo parto, no. Es un animal que haciéndole un seguimiento al día, pues prácticamente es un animal que en 2, 3 partos puedo recuperar. Pero ya un animal sobrecondicionado de 25 milímetros para arriba ya es un animal que difícilmente puedo recuperar y ya es un animal antieconómico para la granja, porque me va a tocar dejar pasar calores que va a tener consecuencia en días abiertos y en la programación de mi granja. Y son animales que si yo me paso mucho en el estricto reducir alimentación, pues me lo va a cobrar en el parto siguiente en el que yo ya ponga a trabajar esa hembra. Entonces, básicamente son disminuciones de alimento alrededor de 200, 250 gramos. Hay granjas que han hecho y hay estudios donde se baja alimentación hasta 1500, ¿sí? Pero vamos a tener repercusiones directamente a nivel reproductivo. Entonces, no es tan fácil. Que se puede hacer, sí, pero pues vamos a tener consecuencias a nivel de resultados productivos y reproductivos de la granja. Quisiera saber por qué en camadas de 16 o 18 lechones salen unos más débiles, lo cual en el transcurso de 4 días la totalidad de la camada baja a 13 o 12 lechones. ¿Y cómo sería la alimentación en cerdas en lactancia? Bueno, perfecto. Esto se da básicamente a la implantación del lechón en el útero de la mamá, ¿sí? De la mama. Entonces, o cerdos que vengan ya al final de la gestación, los que implantaron más hacia la punta del cuerno uterino, ya que son animales que van a tener un menor espacio de crecimiento. Entonces, básicamente, esa es la razón. ¿Cómo los debo de trabajar? En granjas altamente tecnificadas, animales que pesen 1 kilo para abajo son descartables de una vez, ¿sí? Son animales que se sacrifican y no se les hace nada. Pero decir eso en nuestra zona, donde nuestros promedios precisamente son 1 kilo, donde es normal tener cerdos de 900, 800, 700 gramos, si yo los sacrificara, pues prácticamente sacrifico toda la camada. Entonces ya nos toca lidiar con el problema. Entonces, ahí tenemos que mirar más atrás qué soluciones hay, como mirar la genética de esta granja, mirar el plan de alimentación que se le ha hecho a estos animales, el número de parto que lleva esa hembra y comenzar a hacer ese manejo. Con respecto a madres, porque no es solo solucionar en el momento, sino hacer que esto no se me vuelva a repetir en la granja y no sea el común denominador de la misma. Ya con la camada, lo que yo hago es realmente anodrizar cerditos, emparejar camadas, o si es mi única cerda, lo que procuro hacer es dividir en 2 la camada, donde pongo en un grupo los animales grandes, en un grupo los animales pequeños, y van a salir racionados al consumo de la leche. El grupo que no va a consumo de leche debe de ir acompañado
de una ayuda, que puede ser o leche que yo haya como tal ordeñado previamente a mi hembra o a mi grupo de hembras, ¿sí? En un banco de calostro, o básicamente en utilizar leches comerciales especiales para cerdos. Esto obliga que obviamente para yo tener una hembra con 18 animales, pues debo de tener una hembra alimentada a voluntad o a través de fórmula, 2 kilos para la hembra y 500 gramos para el lechón. Y si la hembra aún me pidiera por encima de esa fórmula, lo debo de hacer ya que es un animal que está sufriendo un desgaste mayor que una hembra promedio. Entonces debe ser una solución en conjunto. El cuidado que tiene el lechón, obviamente con una lechonera, bombillo, manejar una buena temperatura, dividir la camada, utilizar lactos reemplazadores o bancos de calostro, ¿sí? Estar muy pendiente de la alimentación de la hembra y comenzar a mirar qué tan frecuente es ese caso en mi granja para comenzar a solucionar el problema más a fondo y que esto a un mediano plazo ya no sea tan común en mi granja. Cuando la cerda muy delgada de nivel 1 sale de destete, ¿qué se debe hacer para recuperarla? ¿Qué se le puede colocar? Bueno, cuando sale en nivel 1, yo de una vez hago retrospección del caso y sé que fue un animal que tuvieron que haber cargado en un 2,5 para ese parto. Segundo, que nunca miraron ni la condición corporal al momento de cargarla, ni al mes, ni para entrar a la maternidad, porque nunca le hicieron ajuste a esa condición corporal durante toda su gestación, ¿sí? Entonces, indiscutiblemente, y ahí es donde comienza a doler el bolsillo, yo debo dejar de pasar 1 o 2 calores, quiera o no quiera, para poder acondicionar la hembra. Entonces, ahí muchas veces pasa en productores que dan 3, 4 kilos día de alimento en una cerda, y fuera de eso que sea una cerda con una camada mayor a 12 lechones, y le damos una lactancia larga. Entonces esto hace que el animal como tal salga en esa condición corporal. Así yo le deje pasar ese 1 o 2 calores, es un animalito que me va a llegar a un 2, 2,5. Fácilmente vuelvo y tengo el mismo problema. Entonces, ahí yo tengo que ajustar mi plan de alimentación para lograr en gestación que ya ese animal no me para en un 2,5, sino que me esté pariendo en un 3, volver otra vez a ajustar en lactancia, cosa de que ese animal ya no me salga en un 1, 1,5, 2, sino que me salga por encima de 2 y sigo ajustando a 2 a 3 partos el reacondicionamiento de esa hembra. Entonces, no hay un medicamento mágico que me haga engordar la hembra, ni un alimento mágico que lo haga en un destete. Es un trabajo que yo tengo que proyectarlo a 1, 2 o 3 partos para recuperar esta hembra, y tengo que mirar en qué estoy incurriendo en error hacia atrás, porque fácilmente no se va a hacer en una sola hembra, sino va a ser en más de una hembra de mi granja. Y que influye el grosor en la cantidad de lechones en parto en cerdas madre. ¿Qué otros factores incluyen o si este es el factor dominante? Bueno, obviamente es uno de los factores, ¿no? Hablamos de la grasa dorsal, milímetros, versus en cada una de las etapas del animal. Hablamos de la lectina, hablamos de la modulación a nivel de gonadotropinas y FSH-LH, ¿sí? Obviamente, pues va a ser muy influyente porque un animal que esté en condición normal es un animal que va a trabajar en un balance positivo. Cuando yo hago los flushing de alimentación, ¿sí? Que sería el segundo, uno es la condición corporal y la valoración de la grasa dorsal, como lo están comentando ahí. Esa es la primera, pero no es la única. Segundo, para yo lograr un pico en producción de una buena ovulación, tengo que tener un flushing o un aumento o un cambio de la alimentación, que siempre lo hacemos con una lactancia. Entonces, ¿por qué? Porque la lactancia, a diferencia de una gestación, tiene más proteína, tiene más grasa y adición de azúcares, lo que hace que ese pico de energía se me produzca como un pico hormonal y en un pico con una buena ovulación. Entonces, ese es un segundo truco.
Pero si ese segundo truco lo hago en un animal delgado, pues realmente no me va a tener un efecto positivo. El otro, la genética, indiscutiblemente, animales que tengan genética de razas maternas o el cruce de la misma me va a influir. Cuarto, el número de partos. Indiscutiblemente el pico de una cerda se logra entre el tercero al quinto. Ahí es donde vamos a tener la mayor tasa de ovulación, ¿sí? Y quinto, para complementar el que hablábamos de la alimentación, porque si venimos bajo un alimento concentrado, como lo es en línea naranja, por ejemplo, es un alimento que viene para los requerimientos y necesidades del animal a nivel proteico, energético, minerales, entonces, y vitaminas, que va a hacer que el animal me trabaje bajo un sistema positivo y se vaya netamente todo para reproducción. Básicamente, esas son las que influyen. No es la única, pero sí pertenece al grupo de ellas. Si tengo una cerda con sobrepeso, ¿qué debo hacer para que entre en calor y poder cargarla? Bueno, parecía la pregunta que nos habían hecho. Sí. Primero que todo, tengo que evaluar el por qué me llegó esa cerda gorda, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado en mi zona? Realmente el fenómeno que mayor se presenta son cerdas flacas. El segundo, que sean cerdas normales, y realmente muy poco es el caso de animales sobrecondicionados, porque nuestra mayoría de granjas, especialmente pequeños, nuevos y algo de los medianos productores, siempre van por debajo de la alimentación o la alimentación mixta acompañada de otro producto aparte del concentrado. Entonces se presenta más hacia lo delgado que hacia los animales sobrecondicionados. Entonces, yo tengo que mirar y fácilmente tengo animales tipo carne o animales cruzados por tipo carne. Entonces, estos animales, por su genética, están dados a tener un mayor acondicionamiento corporal. Entonces, esta es otra forma de decirnos que no debemos dejar en nuestras granjas animales que tengan este tipo de razas, ¿sí? Sino que debemos de especializarnos, y ese es el trabajo que hacemos día a día cuando visitamos las granjas de nuestros clientes, de nuestros distribuidores o directos, donde vemos y les aconsejamos a partir de la genética todo el cambio de la granja. Entonces, como les digo, no es solo el solucionar en el momento porque la persona quiere ya que le aplico, qué le hago para engordarla o para adelgazarla, sino que tengo que arrancar y mirar el problema desde fondo. Entonces, básicamente, genética. Segundo, ¿cómo fue la alimentación? Entonces, muchas veces estoy alimentando con subproductos, lavazas, sueros o ensilajes que me están sobrecondicionando el animal. Son productos altamente energéticos, animales que se nos están engrasando mucho y se nos están sobreacondicionando. En otras ocasiones ha sucedido que son animales que son en granjas que no detectan muy bien los calores, no conocen los signos de calor, no conocen cada cuánto entran en calor, y estas hembras comienzan a pasar y a pasar y a pasar calores hasta que se nos sobreacondicionan. Entonces, lo primero que haría yo a corto plazo, primero que todo, mirar el antecedente de la hembra. Segundo, saber cuántos días lleva de abierto. Hacer un cálculo de las posibles calores que se han pasado y para qué fecha, para poder estar más pendiente en esas fechas. Cuarto, comenzar a estimular el animal las 2 o 3 veces por día, ¿sí? Quinto, podemos hacer un ayuno intermedio en el animal. Podemos hacer un día de alimento, un día no, otro día de alimento, otro día no, hasta que completamos 3 ayunos. Esto va a hacer que haya unos cambios o picos en la lectina, lo que habíamos hablado, y un estrés en el animal, y va a hacer que el animal retorne nuevamente. También tenemos ayudas de tipo hormonal, ¿sí? Como en el caso de la PG600 o en el caso del Regumey, valga las cuñas radiales, que son productos que nos pueden ayudar, o inclusive una prostaglandina. Pero cada caso es individual, no todos los casos van a operar de la misma forma. Entonces hay que hacerle seguimiento individual al caso
y seguimiento a la granja para poder detectar el problema y no volver a tener problemas de esta misma índole en la granja. Y hoy tenemos una última pregunta, que es si los equipos para medir grasa son fáciles de conseguir en el mercado y qué precio pueden oscilar. Perfecto, sí, sí, son muy fácilmente de conseguirlos. En Colombia hay fácilmente 2 o 3 importadores de equipos. Ya es muy común porque realmente la gente cada vez o el productor se preocupa cada vez más en el de tener su granja con los parámetros productivos y reproductivos ideales. Entonces realmente no es que sea un costo adicional o una inversión vana el hacerla, sino realmente es una inversión que me va a retribuir en lo que hablábamos, menos días abiertos, más cantidades de lechones, disminuir los descartes de hembras en general. Entonces son fáciles de conseguir. Ahorita también el internet pues, nos ha abierto muchas puertas. Entonces fácilmente son conseguibles a través de internet. Yo acá les tenía precios, oscilan entre 500 y 600 dólares. Por acá. Más o menos los euros, perdón. Dame que no me deja pasar. Eso, 530 euros masiva y 637 euros masiva. Son más o menos el valor de los equipos con que se mide la grasa dorsal en los cerdos. Y preguntan que si por favor vuelves a repetir cuáles son las razas de mayor predisposición de llegar a una cerda sobrecondicionada. Bueno, las razas tipo carne, especialmente el animal pietra, ¿sí? O también el animal Han y algo el duro, pero más las razas tipo Pietran o Han en hembras. Y recordar que estas son hembras que no son ideales a nivel materno, ¿no? Las razas maternas son el Landras y el Larguay o Yorkshire y sus cruces. Ok, si alguien tiene alguna última pregunta, por favor puedes abrir el micrófono y hacerla directamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa, patrón, es que llevo unas cerdas de 15 días de destete. Las desteté a los 25 días y es el momento que no entran en celo. Y pues, ¿qué concentrado les puedo dar en el momento? O sea, si lactancia o tocará una purina en especial o qué. Perfecto. ¿En qué condición corporal salieron? ¿De 1 a 5 o si lo califica con nombres si salieron muy delgadas, normales, gordas o muy gordas? Salieron un poquito delgadas, por ahí en 2, de 2.5 a 3. Perfecto. Entonces, ¿y qué raza tenemos en la granja? ¿Qué genética manejamos? Es raza Landra. Perfecto. ¿Puras o cruzaditas con carne? Con No, animal cruzaditas tipo piedra, ham, duro. con Pietran. Pietran y Con Larguay, es un cruce. Ok, perfecto. Bueno, para tener 25 días, pues fue un tiempo de lactancia aceptable. ¿En qué zona tiene las hembras? ¿En qué parte del Yo las país? tengo Cundinamarca, Medina, En Cundinamarca. Medina, Cundinamarca, perfecto. ¿La temperatura ya es caliente, fresca? No, es un poquito fresca para que un clima cálido. Buen clima. Perfecto. Buen clima, listo. Eh, para haber dado 25 días es un buen tiempo, ¿sí? Realmente el promedio está entre 24 a 28 nacional para nuestro tipo de producciones, ideal el 21. Para yo salir en ese tiempo con esa condición corporal, mi problema viene más atrás. Básicamente, ¿qué comida le da usted en lactancia y qué cantidad de comida día le da al animal? Pues en la lactancia yo le daba, después de los 8 días le daba 2 kilos en desayuno y los otros 2 kilos en la comida.
Perfecto, o sea, 4 kilos día. ¿Y destetaron más o menos cuántos lechones? 10. Ah, es más, son de primer parto, ¿sí me entiende, patrón? De primer parto. Ok, perfecto. Para 10 lechones, este animal debería de haberse alimentado con 7 kilos día, ¿sí? Entonces, si yo le di 4 kilos día, es la causa del por qué el animal me salga delgado, porque yo todos los días dejé de darle 3 kilos que son necesarios para poder mantener el animal y que me sostenga y me saque una camada sin tener que coger de sus reservas. Entonces, la primera solución para estas hembras y para las otras que usted tenga es ajustarnos a la fórmula que me dice que son 2 kilos para mantenimiento, o sea, para que la hembra se me pare, se me acueste, orine, defeque, respire, ¿sí? Y 500 gramos por cada lechón, ¿sí? Si tengo Sí, 10 lechones, la suma me daría 7 kilos que los debo repartir durante todo el día, ¿sí? señor. Durante el tiempo de la lactancia, que en su caso son 25 días. Bueno, cuando yo desteto, la mayoría de productores o pasan a gestación o pasan a un levante o a un engorde. Y el engorde lo asocian a que como las hembras salen flacas y la palabra o el nombre del concentrado es engorde, entonces creen que van a engordar el animal más rápidamente y se va a reponer. Entonces, indiscutiblemente el alimento para un animal desteto es la lactancia, pero yo ya no lo doy a voluntad, sino que yo ya lo doy a un promedio de 3 kilos. Y en animales hiperprolíficos o de caza genética puedo llegar a 4 o 5 kilos. Eso hace que el animal me entre en menos días en el tiempo de calor, ¿sí? Y que me haga un pico de ovulación. Entonces, el primer cambio suyo es que durante la lactancia le dé por fórmula cantidad de alimento día. Segundo, que durante el destete al servicio sigamos con la lactancia a razón de 3 kilos, máximo 4,5. En el caso suyo que tiene animales cruzados con tipo carne, de 3 a 4 estaría más que bien. Y estimular el animal. Entonces, si usted tiene macho, comenzar a estimular con el macho al día siguiente del destete. Si no tiene macho, hacer usted mismo el estímulo o la persona que le colabora o su operario de estimularla 2 veces en el día. Estas condiciones básicas son las que hacen que el animal me entre en calor rápidamente y no se me vaya con tantos días abiertos. Patrón, o sea, es que no le entendí un momentico. El alimento que usted debe de Sí, el dar en alimento. ese momento es lactancia. ¿A razón de cuánto? 3, Sí, señor. máximo 4 kilos día. Listo. Perfecto. Y Al día, o sea, por comida, ¿cierto? Por comida, ¿cierto? No, señor, en el día. Si usted da una comida, pues tocaría en una sola. Pero pues lo recomendado es que sean 2 comidas. Entonces, si usted va a dar 3 kilos, sería 1,5 kilos en la mañana, 1,5 kilos en la tarde. Y estimular la hembra 2 veces al día. Ya, entendí. Listo. Oiga, patrón, Sí, señor. pues ya como algo muy privado, para uno poderse contactar con usted, ¿cómo se haría o qué? Pues a ver, a nivel nacional, por Italcol, tenemos cada uno nuestra propia zona. En el caso mío, es la planta de Ibagué, Palermo. Para la zona de Cundinamarca tenemos nuestros técnicos también, ¿sí? Que lo van a asesorar igual o mejor que yo. Entonces, no hay ningún inconveniente. Más sin embargo, en nuestras páginas están los números a nivel nacional y números a nivel de planta. Listo, patrón. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, señor, con mucho gusto estamos para servirle. Gracias. Aquí en el interno nos preguntan que por la genética IPOR, ¿qué tal son como hembras de reemplazo? Ok, perfecto. Nuestra genética en Porcigenes, nuestra empresa hermana en genética en Italcol, maneja la genética IPOR, que junto con otra genética en el país son las 2 únicas genéticas que manejan las hembras 50-50.
O sea, 50% Landra, 50% Larguay. Son unos animales bien maternos, muy lecheros, muy longevos y que permiten a nuestras granjas realizar sin ningún problema autorreemplazos, a diferencia de otras casas genéticas donde hay una mayor dispersión genética al momento del cruce y hay una mayor variación a nivel de resultado final. Entonces, el poder tener una genética básica con las dos mejores razas en cerdo nos permite ganar una mayor rusticidad y un mayor o mejor resultado a nivel de autorreemplazos cuando lo realizamos. Listo, y una última pregunta que nos llegó fue, ¿influye la condición corporal directamente en la presentación de enfermedades postparto en la madre? Por supuesto, porque, a ver, cuando yo tengo un animal bien alimentado, es un animal que va a tener su nivel de defensas alto o normal, y esto hace que las morbilidades en granja a nivel de hembras disminuyan. Lo más normal que sucede son problemas de pododermatitis y mastitis, ¿sí? Y adicionales a manejos o a enfermedades, problemas ya de metritis. Entonces, indiscutiblemente, un animal que esté en buena condición corporal es un animal que va a poder responder perfectamente o de una forma normal ante cualquier enfermedad. Listo, si alguien tiene una pregunta, por favor, puede abrir el micrófono y hacérsela directamente al doctor Edwin. Bueno, doctor Edwin, parece ser que no tenemos más preguntas el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer una pregunta, es que tenemos una cerda en un estado corporal de, digamos, de 4 a 5, está gestante con 80 días de gestación. Para disminuir la comida, ¿se puede hacer el tratamiento o ya es muy tarde y tocaría esperar a que ya tuviera los lechones? ¿De qué genética es la hembra? ¿Qué raza tiene? Es Larguay, Con una F1. Es una cruzada con Larguay. F1. ¿Con una F1, con una terminal o con un animal que venga de materno? Es materno. Materno por Larguay. Bueno, en un animal de estos, que si yo puedo ajustar, sí lo puedo hacer. Ya hablábamos que el ajuste era alrededor de 200 a 250 gramos día. No puedo hacer más porque pues ya iría como tal en la estabilidad que tiene el animal, entonces no lo podría hacer más. Que vaya a tener una repercusión inmediata, no lo va a tener, porque pues es un animal sobrecondicionado como lo veníamos hablando, tanto en un extremo como en el otro extremo, son un manejo a corto mediano plazo, entonces es algo que yo tengo que llevar es en el manejo a través de los partos. Entonces, que lo puedo bajar, sí, háganlo, máximo 250 gramos. Pero entonces yo tengo que comenzar a valorarla cada 8, máximo cada 15 días, siempre cómo va la condición corporal y ajustar. En el caso de ella siempre va a ser 250 gramos por debajo, hasta que me llegue a una condición corporal aceptable. Es que nosotros le estamos dando 1.600 gramos día y es para el sexto parto. ¿Va para el qué, perdón? Entonces, sexto parto, sería el sexto Para el parto de sexto ella. parto. Pero entonces Ok. no sé si deberíamos de disminuir No, la comida. disminuir más de ahí no le aconsejaría. ¿Y esos 1.600 se los viene dando desde el primer día en que la cargó? Sí, señor. Ok, entonces sí estaba bien gordita y salió bien gordita de la anterior gestación, ¿sí? Entonces es un animal que no le bajemos más porque podemos ir en contra ya como tal de los resultados productivos y de la misma vida del animal. Hasta ahí yo estaría bien y me mantendría, como le digo, cada 8 a cada 15 días, evaluar condiciones corporales y hacer el ajuste. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Patrón, una preguntita. Tengo un reproductor
Pietran por Larguay, ¿es aconsejable dejar hijas de este reproductor para la cría? Bueno, el hecho de tener Pietran ya me condiciona que el macho no, o sea, ese cruce no sea el ideal, ¿sí? Y también hay que mirar qué porcentaje tiene de cada sangre o de cada raza. Si el animal es 75% Larguay y solo 25% de Pietran, podría pensarlo. Y más si lo voy a cruzar en una hembra que sea 100% Larguay o 100% Landras, podría pensarlo en hacerlo. Pero si lo voy a hacer en un animal, en una hembra Ham, o en una hembra Pietran, o en una hembra Duroc, y ese macho tiene un porcentaje en el cruce del 50% o 75% del Pietran, no lo aconsejaría. El cerro tiene 70 Pietran por 30 Larguay. No, señor, entonces no le aconsejaría. Es un macho para Listo, acá. patrón. Bueno, listo, patrón. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias a todos los participantes. Estamos para servirle en cada una de nuestras plantas y que tengan muy buen día.